Ahí está. Muy bien, voy a grabar un poco, así estamos compartiendo también pantalla para aquellos que hoy no puedan estar. A ver. ¿Ahí se ve el power de aprendizaje? Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, la idea por ahí es empezar con este power como a pensar, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencia? ¿Sí? Que un poco venimos hablándolo cuando hablamos la clase pasada de maduración y desarrollo, pero por ahí ahora, desde este punto de vista, desde este nuevo proceso cognitivo que conocemos hoy, por ahí no darle como otra vuelta, ¿no? para poder adquirir mayores conocimientos. Cuando hablamos de aprendizaje, vamos a pensarlo, a ver si puedo achicar esto, vamos a pensarlo como un cambio relativamente permanente en el comportamiento del organismo. ¿Por qué decimos un cambio permanente? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso de crecimiento se va a ir dando paulatinamente, ¿sí? A lo largo del tiempo, pero que también en ese progreso, también lo que nos va a interesar a nosotros es que a través de la experiencia se van a reforzar y se van a ir agregando, ¿no? Distintos tipos de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo el aprendizaje, como decíamos, lo podemos ver como, como un proceso acumulativo también, ¿no? No es lo mismo que uno puede aprender a los 2, 3 años que uno puede aprender a los 50, ¿sí? Entonces, no es, como decimos acá, no es solamente atribuible al proceso de crecimiento, sino que es producido también por la experiencia, por las vivencias, ¿sí? Y como ponemos más abajo, teniendo en cuenta la adaptabilidad, ¿no? Esta capacidad para aprender conductas nuevas, para aprender hábitos nuevos, ¿sí? Y que siempre tenemos que tener en cuenta estas dos características dentro del aprendizaje, ¿sí? Si nosotros pensamos en el aprendizaje eh, diferenciado de la maduración, podemos ver que la maduración, como la veíamos en la clase pasada, es estos patrones de comportamientos biológicos, ¿sí? Que ya vienen predeterminados. Y la experiencia, en cambio, son los patrones de conducta que uno va adquiriendo en razón de ejercitar este proceso, ¿sí? Por ejemplo, no el aprendizaje de un deporte, no es lo mismo, a ver, en la primera semana en que uno empieza a jugar al tenis, no va a tener el mismo desarrollo, ¿no? Por así decirlo, que habiendo estado en la práctica del aprendizaje de este deporte durante un mes y medio, ¿se entiende? Por eso digo que es acumulativo. Entonces vemos también que la conducta humana es el resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Un poco esto lo venimos ya viendo, ¿sí? Esta cuestión de que no podemos solamente tener en cuenta la genética, ¿no? lo que viene dado biológicamente, sino que también es muy interesante y muy importante tener en cuenta la experiencia, todos estos momentos previos, primeros años del desarrollo, ¿sí? Bien, lo del condicionamiento clásico y operante quedó claro, que son formas, son tipos de aprendizaje que, a ver, van a presentarse en cualquier persona, en cualquier organismo, ¿sí? Tenemos el condicionamiento clásico, que es aquella asociación de estímulos, ¿sí?
que un poco lo vemos con el experimento de Pavlov, ¿sí? Que fue quien descubre, ¿no? Esta forma de aprendizaje. Y como llegó a la conclusión él, dice que es un tipo de aprendizaje mediante el cual un organismo llega a asociar estímulos, ¿sí? En el experimento de Pavlov con el perro, uno puede ver que un estímulo, neutral, puede convertirse, después de cierto tipo de aprendizaje, en un estímulo condicionado, ¿no? En algo que nos va a estar preparando, ¿sí? Preparando y en el cual vamos a asociar un estímulo con otro, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Esto a mí siempre voy como directamente a qué nos deja esta experiencia. Justamente esto, que el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje que utilizamos todos para adaptarnos a nuestro medio, para adaptarnos a nuestro mundo, a nuestro contexto, ¿sí? Y siempre vamos a estar asociando diferentes tipos de estímulos, ¿no? Que anuncian, dice ahí, responde a estímulos que anuncian acontecimientos importantes, por ejemplo la comida, por ejemplo el dolor, por ejemplo el peligro. Por ahí muchas veces se observan que hay ciertos condicionamientos que provocan mucho sufrimiento, ¿no? Que se han asociado estímulos de manera tal que esa asociación produce hoy mucho sufrimiento. Si yo estoy asociando, por ejemplo, el caminar por la calle sola, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy actual. El caminar por la calle sola, yo lo asocio con que va a venir alguien y me va, a intentar robarme, ¿sí? O a intentar, violentarme, ¿sí? Yo automáticamente voy a asociar esos dos tipos de estímulos. El estar caminando sola por la calle va a producir en mí esta asociación con esta idea, con esta sensación también, de que de alguna manera me van a robar. Entonces, esa asociación es la que produce sufrimiento. Por eso muchas veces lo que hacemos los psicólogos es trabajar para modificar esas asociaciones y hacer que una persona camine por la calle y lo asocie con, por ejemplo, un momento de tranquilidad, ¿sí? Que no lo asocie solamente con situaciones que por ahí ha experimentado en otras oportunidades y que queda muy establecida, ¿no? Muy establecido ese lazo entre un estímulo y otro, ¿sí? ¿Se entiende más o menos qué quiero decir? Y que son, por eso el pensar en esta forma de aprendizaje es pensar que nosotros aprendemos de esta manera, ¿sí? Aprendemos mediante asociación de estímulos, ¿sí? Entonces, también podemos asociar un estímulo con otro, aunque no se haya ocurrido repetidas veces. A ver, si hay una situación traumática, ya de por sí no es necesario que ocurra muchas veces para que quede asociado a Claro, eso. claro. Y muchas veces tiene que ver con la intensidad de ese estímulo. Vos imaginate que, como decís vos, si el estímulo está asociado a una situación traumática, ya la situación traumática tiene en sí esa intensidad y esa duración que hace que no necesitemos mucho más refuerzo para que se produzca esta asociación. ¿Se entiende? Entonces queda un poco coagulada esta asociación, hay una rigidez en esta asociación de estímulos y eh, muchas veces aparecen síntomas físicos, ¿no? Al asociar mentalmente distintos estímulos que producen malestar, ¿sí? Por eso muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, un ataque de pánico, por ejemplo, hay que ver ahí también que ahí se está produciendo cierta asociación de estímulos. Si a mí una vez me pasó que, no sé, iba en el colectivo y me sentía ahogada,
sentí que me faltaba el aire, sentí náuseas, sentía que no podía respirar. Bueno, todos esos estímulos quizás se asocien inmediatamente al hecho de viajar en colectivo. Entonces, cada vez que me voy a subir a un colectivo, quizás lo que voy a hacer es asociar ese momento que yo viví, donde los síntomas fueron muy intensos, ¿sí? Directamente lo voy a asociar con ese lugar, con ese espacio, con ese contexto, ¿sí? Y ahí es donde se produce ¿no? ciertas sensaciones que uno lo podría pensar como, ¿no? Obviamente que con criterios distintos, pero uno lo puede asociar también con un ataque de pánico, ¿sí? Por supuesto que uno va a tener que trabajar después qué asociación se está produciendo ahí, qué estímulos se están asociando, poder desprender esa asociación de estímulos para que la persona deje de sufrir, ¿sí? Deje de sentir malestar ante la vivencia de una experiencia nueva. ¿Sí? Profe, Sí. soy Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenos Oscar? días. Buen día. Bien. Se lo comento así, ¿no? Mi hermana sufre de ataques de pánico. Uh-huh. ¿Y usted cree que eso está asociado a alguna situación que le pasó, que está relacionada con, puede llegar a ser con algún tema de viaje, con algún tema de... Porque nos pasó una vez que viajábamos a Córdoba, Ajá. cuando el chofer puso en marcha el micro, ella ya tenía ataques, pero se le habían pasado. Y cuando íbamos a viajar, ese día puntual, el chofer pone en marcha el micro, ella se sienta y cuando va a arrancar dice, no puedo viajar. Uh-huh. Y se bajó, no viajó. Claro, no pudo resistir ese sentimiento. No. Inclusive ahora, en su trabajo, cuando tiene que viajar en tren o en transportes públicos, no se complica. Y esta pandemia lo complicó mucho más todavía. Claro. Bueno, Pero es un... hay que ver, Oscar, las particularidades, por supuesto, de su experiencia, las particularidades de su sentimiento frente al viajar, pero por supuesto que seguramente hay ahí algún tipo de asociación que le provoca dificultades, ¿no? En pensar que va a poder tener un viaje, sin problemas, ¿no? Habría Claro. que ver con qué se asocia, cómo puede estar ella pensando en ese momento en otras situaciones, ¿no? En lugar de asociarlo específicamente a esa experiencia. Ok, gracias, profe. Gracias. Pero sí, y tu hermana no ha ido a terapia, no consultó Sí. por estos, claro. Sí, hace terapias, inclusive está con psiquiatra. Ajá, bien, bien. Sí. Porque obviamente que en esos casos, por supuesto que uno, desde este material que estamos trabajando, uno puede pensarlo, ¿no? Desde este lado. Ojo que también, los ataques de pánico tienen múltiples causas por las cuales se desarrollan. Entonces hay que ver siempre, ¿no? Dentro de un tratamiento integral, a ver por qué se están produciendo, ¿sí? Pero generalmente, sí. No, perdón. Más lo que me decía el compañero de que habían disminuido y después a causa de este viaje volvieron a suceder, es parte de estos procesos que también está la extinción, pero cuando vuelve apenas a pensar en eso, ya vuelve otra vez el estímulo. Claro, Y claro. Claro, y vos fijate cómo se asocian inmediatamente esas experiencias. Por eso, tenemos que pensar en estas cuestiones, ¿no? No solamente en la experiencia, sino también en la adaptabilidad, porque uno podría pensar, no sé, podemos pensarlo como una situación nueva, el tener que exponerse a otros tipos de estímulos, pero claro, la adaptación puede estar ahí dificultada, ¿no? Puede aparecer una dificultad porque se asocia inmediatamente con otro suceso
¿sí? Entonces, siempre hay que tener, siempre damos ejemplos como para pensar, ¿no? Todo lo que nos sirve esta manera de pensar en los aprendizajes, ¿no? Cómo se dan los aprendizajes. Después, cuando ya hablamos de la teoría del condicionamiento operante, ya acá vamos a pensar en esto que hoy hablabas vos un poco de los reforzadores, ¿no? De cómo una conducta recompensada o reforzada tiende siempre a repetirse, y cómo existen reforzadores negativos que de alguna manera harían que la conducta se extinga, y cómo hay reforzadores positivos que hacen que esa conducta no solamente permanezca, sino que se produzca con mayor frecuencia. Claro. Bien. Acá tenemos, dentro de los conceptos que trabaja Skinner, los distintos reforzadores, y los dos tipos básicos que veíamos, que explicaba un poquito recién, el reforzador positivo y el negativo. ¿Sí? Bien, y el legado, ¿qué nos viene a mostrar un poco Skinner, ¿no? con este condicionamiento operante? Que la aplicación del conductismo en la enseñanza, no puedo leer, aguarden un segundo. La aplicación del conductismo en la enseñanza se ha realizado por diversos autores. Sin embargo, y no habría la menor duda que es Skinner el pionero, ¿sí? en este tipo de aprendizaje, en evaluar y en estudiar este tipo de aprendizaje. Facilitar el proceso educativo a través de la aplicación y... no puedo leer acá. Y desarrollo. Con las tres rayitas de arriba se extiende Mira. las tres rayitas de arriba. Al lado de aprendizaje. ¡Qué genia! Gracias, Paulina, por tu aporte tecnológico, que yo cero. Bueno, entonces, volviendo. Facilitar el proceso educativo. ¿Por qué tomamos tan importante, ¿no? el conductismo no, el comportamiento operante, ¿no? Entonces, a través de la aplicación y desarrollo de motivaciones específicas, ¿cómo se facilita el proceso educativo? Esto lo pensamos más desde el lado, ¿no? de los desarrollos educativos que puede haber pensando en este tipo de aprendizaje, ¿sí? En cómo se realiza este tipo de aprendizaje. Informar sobre las posibilidades y utilidades de aplicación de diferentes variedades de aprendizaje, como la evitación, negación y escape, y moldeamiento. Que moldeamiento un poco es esta cuestión, ¿no? Relativa a reforzar o no una determinada conducta. Permitir la adquisición, modificación o supresión de conductas sabiendo administrar los refuerzos, ¿no? Que mucho en lo que es la terapia cognitivo-conductual, mucho se trabaja con este tipo de aprendizajes por refuerzos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento y el estudio de este tipo de aprendizaje a que se produzcan mayores efectos, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de enseñanza? ¿Sí? Por supuesto que motivando a un alumno con diferentes tipos de reforzadores positivos, vamos a ver que se van a producir mejores resultados, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y después el tercer tipo de aprendizaje con el que vamos a vernoslas es con el aprendizaje basado en la observación, que ya Bandura va a pensar en la intervención de tres elementos importantes, ¿no?
que son los factores personales, los ambientales y la conducta, que es un poquito también esto, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Los niños tienden a observar e imitar lo que el modelo hace y dice, ya sea que el comportamiento sea social o antisocial. Por eso siempre hay un modelo, en este tipo de aprendizaje, siempre hay un modelo que se sigue. ¿El modelo quién va a ser? Por supuesto, que va a estar determinado por una cuestión más afectiva, ¿sí? Y va a estar como determinando los distintos tipos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, Bandura lo que hizo fue evaluar el modelo social en el hogar, dentro del grupo de pares y en los medios de comunicación. Y llegó a la conclusión de que se tiende a imitar a aquellas personas que les gustan, que son exitosas o dignas de admiración. Esto que yo decía, ¿no? Que hay algún tipo de afecto, de afectividad para con esa persona, ¿no? Si yo admiro a alguien, tengo algún tipo de conexión con esa persona, por supuesto que un poco va a formar parte de ese modelo a seguir, ¿sí? A tener en cuenta entonces el aprendizaje como un proceso cognitivo, no se olviden esto, que pensamos el aprendizaje, al igual que, bueno, ya vamos a estudiar la clase que viene, la memoria, distintos tipos de procesos cognitivos que se dan en el ser humano, ¿sí? Que implica un cambio relativamente permanente en la conducta, este aprendizaje. La experiencia y la adaptabilidad, como vimos al principio, como elementos importantes, y los 3 tipos de aprendizaje, que un poco estuvimos como a modo de vuelo de pájaro, ¿no? Un poco pudimos ver hasta hoy. Así que bueno, chicos, me parece que si bien podríamos agregarle muchas cosas a esta teoría, me parece que, si tienen en claro los diferentes tipos de aprendizaje, los diferentes tipos de reforzadores, la definición de la definición de aprendizaje, la definición de maduración, la definición de desarrollo, podemos estar ¿no? tranquilos de que ustedes han adquirido distintos conceptos que les van a ayudar a poder pensar, también, a la hora de pensar en sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Y cómo uno va aprendiendo y cómo uno va asociando diferentes estímulos, ¿sí? Porque uno lo puede aplicar en sí mismo también, para poder de alguna manera autoobservarse en su propio proceso de aprendizaje y de maduración. Así que bueno, espero que haya resultado interesante, que les haya parecido... bueno, me encanta igual, voy a seguir estando atenta a sus aportes en el foro, porque me parece que es importante lo que ustedes puedan volcar allí. Y bueno, los espero la próxima clase, que ya retomamos, ¿sí? el día martes, en esta oportunidad, a las 2 de la tarde, ¿sí? No, a la 1. Con el tema del parcial, ¿se va a hacer un repaso antes? O... Bien, el tema del parcial sí, ya está pautada, esperen que voy a dejar de compartir, ya está pautada una clase previa al parcial que va a ser absolutamente de repaso, ¿sí? Así que quédense tranquilos que ahí vamos, yo generalmente lo que hago es preparar un Power, más o menos con los puntos claves a tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen que previo al parcial vamos a tener una clase para repasar mínimamente lo que hemos visto. Y también... La fecha es el 10 de mayo, ¿no? El 10 de mayo, sí. Y también ya está activada, si ustedes pudieron entrar, ya está activada en la solapa de parcial, para que ustedes vean que ahí tienen que cliquear en el link para poder hacer el parcial, que van a hacer, va a estar activado durante 40 minutos, ¿sí? Y van a ser 20 preguntas. Así que... es multiple choice, ¿no? Es multiple choice, sí. Con preguntas a desarrollar, sí. No, son solamente, digamos, elección de preguntas.
de respuestas, perdón. Ok. ¿Sí? Así que bueno, los dejo, tengan en cuenta bueno, lo que estuvimos viendo hoy, y bueno, nos vemos el martes a las 13, ¿les parece? Por ahí si quedaron Dale. dudas, no se olviden y no teman en escribirnos, que acá estamos para lo que necesiten. ¿Sí? Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Chau, chicos.